Shalom, buen día. Prácticamente ya es la medianoche. Es el tiempo que tengo para poder sentarme después de haber orado, meditado, interceder por el pueblo de Israel y por todo lo que está pasando eh, con tanta situación y que uno se da cuenta que de alguna manera la gente, o sea, está como, no sé cómo decirlo, unos asustados, otros se han callado. Y yo quiero continuar con la línea, agradeciéndole al cielo primeramente, al bendito sea y a todas las personas que nos ven, que ven nuestros videos. Somos la comunidad Bellava, la Casa del Padre, aquí en la ciudad de Bogotá. Estamos dirigiendo una yeshiva, una sinagoga. Desde el orden Nexarita estamos formando. No estamos hablando de congregaciones, tampoco estamos pretendiendo ser judíos y con una crisis de identidad. No, estamos simplemente aceptando, creyendo en ese concepto de que tenemos derecho, que el Elohim de Israel también es nuestro Elohim y no es como algunos dicen que son las leyes no agida o las leyes de no. Que otro la tome está bien, que otro quiera pues está bien, pero nadie me puede impedir que ame al Elohim de Israel y que guarde la Torah. Ahora, obviamente que es diferente entre guardar la Torah y conmemorar la Torah. Pero en ese orden de idea, pues, ¿quién puede juzgar, como se dice? ¿Correcto? Ese es el punto. Pero la Rúa da testimonio en nuestro espíritu. Pero que la Torah está vigente y que la Torah hay que encarnarla, pues ese es el asunto. Y considero yo que es nuestro deber de presentar estos argumentos, ya que hay mucha desinformación y hay gente que dice que, ojo con lo que voy a decir, esto es un plus, que del 80 para acá se levantaron los, entre comillas, judaizantes. Esos son pensamientos cristianos o no se puede generalizar de ciertas personas. Porque hoy el 50-60% de muchos líderes, pastores cristianos, se están moviendo al tema hebreo, están hablando el eterno, están hablando muchas cosas. Hablando, eso no significa entender o comprender. Por un lado. Por el otro lado, el pueblo judío pues está preocupado. Está preocupado. Ahora, en general, no. Particular, está preocupado porque esto siempre lo ha habido. Las de las naciones buscando, entendiendo, comprendiendo. Yo creo que hay muchos, por no decir cantidades en Israel y en el mundo entero, que están haciendo Teshuvah mucho más ahora y que de alguna manera han entendido que ese es el propósito de Israel. El propósito de Israel es ser luz a las naciones. Ese es el plan, eso es lo que el Eterno dice, eso es lo que está registrado. Y algunos están haciendo esa labor. Algunos están haciendo esa labor de ser luz a las naciones y dejando que el Eterno haga lo que tenga que hacer. Otros están en la posición de oponerse. Tal vez ese es su papel. Tal vez otros están buscando la posición de ridiculizar. Tal vez eso sea su papel. Tal vez a eso vino este mundo. Pero los que vinimos a este mundo a honrar al Eterno, a guardar su mandamiento, a hacer luz, a evolucionar, también esa es nuestra función. Entonces que cada cual cumpla su papel o su propósito en la cual vino a este mundo. Por eso no tienes que enojarte, por eso no tienes que pelear con nadie, por eso no tienes que discutir con nadie. Posiblemente ese sea el papel. Pues habrán otros cobardes, medrosos, yo a esos más les tengo miedo, porque juntarme con los medrosos es tener como miedo. Y la escritura es clara, frío o caliente, pero tibio lo movilizaré, dando a entender que estamos en la posición de estar caliente, o sea, de hacer su propósito, está haciendo su voluntad y no en la posición o al otro extremo. O sea, si va a hacer lo malo, haga lo malo, no medio malo, no un poquito de malo. Si va a hacer lo malo, haga lo que tenga que hacer. Y no en la posición de un pie aquí, un pie acá, ni aquí ni allá. Esa es la posición más terrible. Pero bueno, en el libro de Geburot, o el libro de Hechos o estos escritos, dice que el escrito esto es de Shaul, no, sino escrito por Lucas. Lucas, de acuerdo, no es un judío, es un prosélito, o sea, un converso al judaísmo,
pero un judaísmo específico, y me gusta al judaísmo de Yahushua. Por un lado, cuando digo del expuesto, del enseñado, del maestro, nuestro rabino, y es por eso que nos abre esa puerta, y esto está registrado. Él escribe la Besoró o la Besorá de Lucas, y este hecho se lo dirige o se lo da a Teófilo. Hay discusiones si es un concepto teológico o un personaje que se había criado con Herodes. Ahorita no vamos a entrar en esos detalles. Tendremos, estamos registrando cosas, tendremos los tiempos para sentarnos y mirar detalles de esos detalles. El detalle que quiero traer o presentar es el siguiente. Este documento está siendo registrado y está mostrando desde Pesach para acá. Dice que nuestro Adón Yahushua resucita al tercer día, o sea, Bikurim, y tuvo 40 días con los discípulos enseñándole, como lo dice aquí, subráyele por favor, los mandamientos del reino. Aquí está el asunto, el reino. Este mandamiento del reino o estas ordenanzas se podrían decir como decreto. Ya en este caso, como les he planteado en otros videos, en este caso ya el rey, o sea, nuestro Adón Yahushua, de la tribu de Judá, el Ari Yehudá, es resucitado y es la diferencia. ¿Ven? Vamos a aclarar esto. Y que al resucitar dice que estuvo con ellos 40 días, no desde la perspectiva occidental. O sea, si es posible que un hombre pueda transformar su naturaleza, no ha pasado en la historia. Inclusive se dijo que había sido el comentario que se salió, ese chisme, es que los discípulos habían robado para decir que el discípulo, él había resucitado. Pero hay testimonios escriturales, como Lucas, que registra, Pedro dice, somos testigos, y fueron personajes históricos, dice que vimos, inclusive vimos ni dimos, llamado Tomás, vimos. Es la diferencia. Y eso será una gran discusión, de alguna manera, que ni siquiera es un tema de creer, es un tema de evidencia. Detalles importantísimos allí. A veces la gente toma el chiste, el chisme o mitos o cuentos, que sí, estos documentos lo tienen, son documentos orales, ¿no? Se pusieron por escrito, pero eran orales. Como todo, el Talmud, la Gemara, con documentos orales. Inclusive la misma Torah en el tiempo de Abraham era oral. Fue registrada por medio de Moshe. Moshe la registró y tenemos la Torah escrita. Luego se pierde, un rey luego lo encuentra. Entonces tenemos aquí unas cosas interesantes. Interesante, que esto pasa por los filtros y demuestra los filtros, sí. Entonces hay gente que de un lado dice una cosa, del otro lo dice otra cosa, pero pues los que se confunden allá y los que se creen ateos, que tratan de desvirtuar, ese es su problema. Ellos siempre han pasado y pasarán. Hay detalles que uno puede citar de ateos, por ejemplo Voltaire, que habló muy mal de las escrituras, muy mal de los creyentes en su momento, y su casa fue comprada cuando él muere posterior para las sociedades bíblicas. Entonces mire que los hombres pueden decir muchas cosas, pero este libro sigue permaneciendo, es el libro más leído, posiblemente el peor interpretado, pero el más leído, el más vendido, y también hay hombres con un buen corazón, simple y sencillo, que lo buscan. Entonces tracemos la línea, sin más preámbulo. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que hay unos tiempos que se llama el concepto del Mashiach, que se refiere al Malhut HaShamayim, en el reino de los cielos, que es el inicio de lo que se conoce como la era mesiánica. Pero la era mesiánica, según Isaías, aquí hay dos tiempos que no se han marcado. Dos tiempos. ¿Cuáles son los dos tiempos? El inicio, porque en el inicio es una persona. No puede ser un concepto simple. Porque si el pueblo de Israel estaba esperando un rey para que sacara a los incircuncisos, que en ese caso era Roma, y muchos sabios lo creían, y muchos sabios se prepararon, y que muchos vieron el evento, y que es histórico este tema, entonces la era mesiánica allí tenía un inicio.
El problema es que si lo seguimos mirando linealmente, pues Isaías 11 no tiene ese cumplimiento. Más bien lo contrario. Vino guerra, Israel fue al exilio, pero también son eventos que están ahí para analizarlo. Luego en el 48 sale del exilio. Por ahí alguien me comentó, dijo que eso no correspondía a los eventos históricos. El problema de la gente es que solo tiene o sea, una porción para ver y no mira la globalización de las cosas. Claro que sí. Sí, el bendito sea los envió. La palabra creo que es Gerusín, dando a entender como si se engordó Israel. Y en el primer siglo Israel estuvo tan corrupto, tan corrompido, pero eso no los hace malos. Simplemente un cumplimiento profético, sobre todo la línea sacerdotal, que compraban el sacerdocio. Lo compraban. Inclusive se mezcló muchas cosas ahí. Eso ocasionó que llevaran o Israel fuera al exilio. Pero quiero aclarar una cosita allí, valga la redundancia y valga la realidad de esta verdad. Que los judíos mataron a Jesús, eso es una gran mentira. Primer punto, porque en el primer siglo y antes del primer siglo, casi en la gran asamblea, se tenía un edicto que ni un judío mataba a otro judío. No, así no es. Y por ejemplo, Mateo 23, perdón, sobre que Jerusalén que mata a sus profetas, ese texto pareciera que es como el Mateo 28, 19 y 20, que no existe. De esa manera, de la manera como está ahí, y de ahí se ha salido el chisme que los judíos matan a sus profetas. Para revisar nomás, no es real porque el contexto de ese texto está en la oración de Nehemías, que es un personaje que aparece exílico y que está citando a Isaías y está citando a Elías prácticamente, que es lo que hace o que lleva que mataron a los profetas y que procuraban matar a Elías cuando mató a los 400 profetas de Baal. Pero ¿quién es los que quisieron matar a esos profetas? No fue el pueblo judío. Son las 10 tribus y que era el rey, un rey y su mujer bruja. Jezabel y Acán. Son de las 10 tribus, no son judíos. Entonces, mire que hay una cantidad de mentiras, de engaño, de falsedad. Y todo eso es lo que ha provocado esa ira, ese enojo contra Israel. Y son infundados. Pero lo que yo no puedo decir y caer en el juego es que fueron los cristianos, ¿no? Aquí hay manos, y eso pasa posteriormente porque estos documentos han sido manipulados. Por eso hay que mirarlo con detalles. Todo no, la revelación bíblica no fue tocada, pero los escritos de algún lado, si el mismo Isaías dice que la pluma mentirosa los escribas falsearon la Torá y hablan del Tanaj, no en general, son eventos. Entonces uno tiene que entender que aquí estamos en presencia de muchas cosas raras y extrañas, pero que la revelación fue la revelación y que la escritura marcan puntos básicos es importante. Pero en horas de decir la verdad, hay mucho chisme, demasiado yo diría. Y aún hacen parte de la... Por eso yo considero, y escúchenme bien por favor para que no me juzguen, y lo voy a repetir despacito. La Sagrada Escritura es la revelación bíblica. La Biblia se dice que es la revelación bíblica, pero es que la Biblia es un libro donde contiene la Sagrada Escritura, contiene la palabra de Dios, mas la Biblia no es la palabra de Dios. Despacio porque si no me crucifica. ¿Qué significa? Por ejemplo, aquí está la palabra de Haxatán, no es de Dios. Aquí está la palabra de los amigos de Job, no es de Dios. Inclusive Pablo dice, doy mi consejo. Ahí no está diciendo la revelación de Dios, no está diciendo la escritura, dice, doy mi consejo, doy mi opinión, no es la palabra de Dios. Y así sucesivamente te puedo mostrar una cantidad de cosas desde el Tanaj hasta estos documentos nuevos, o estos nuevos documentos, que no todo contiene, no todo es la palabra de Dios. Inclusive dentro de la misma cultura del pueblo judío que fue tomando en muchas culturas también, no es la palabra bendita del Señor. Y todo judío sabe que la palabra bendita del Señor es la revelación. La revelación, que es el pueblo sagrado, pueblo separado, sí, y que trajo cosas y que añadieron cosas, sí, inclusive en el primer siglo. Y en aras de decir la verdad, fue un rey del norte, Jeroboam,
fue el que cambió los tiempos y cambió la fecha y cambió el sacerdocio. ¿Es judío? No. Es de la tribu de Benjamín, de Efraín, perdón, de Efraín, no de Benjamín, porque Benjamín y Judá se fusionan, de Efraín, y él es el que cambia. ¿Es judío? No, es israelita. Cambia. Las razones, los motivos, ahí están para la historia, ¿cómo está? Continúo. Hechos 1, dice el registro, cierro comillas, que después de la resurrección le preguntaron, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Porque esa era la conmoción y esa era la realidad. Si ellos están reconociendo que Él es el Mesías y que Él muere y resucita, para ellos es el Mesías, así sea para el resto de los judíos no, y eso es claro, para ellos es el Mesías, y eso es respetado, porque por ejemplo en el pueblo judío hoy hay muchos grupos, bueno, muchos no, un grupo que conozco que es mesiánico, muy mesiánico, que es los Abalubabish. Para ellos el rabí Eshlita es el Mesías, así para otros no. Entonces, ¿por qué no respetar que para nosotros Yahushua es el Mesías? Así para otros no sea. Si tienes o no tienes, si crees o no crees, tampoco es un problema. Pero justamente estos registros están aquí. Restaurarás el reino, o sea, el Malhut Hamelet del reino de Israel en este tiempo. No. Malhut es reino. Hamelet el rey. Dice, no es a vosotros saber los tiempos y las sazones. O sea, hay una economía del tiempo y hay unos tiempos específicos. No es a vosotros. Pero ellos estaban pensando en la restauración del reino. Aún sus discípulos. ¿De cuál reino? Pues del todo el reino de Israel, porque ellos estaban pensando que si él era el Mesías, iniciaba la era mesiánica, lo que conocían, lo que sabían. Así que la era mesiánica llega y llega el Mesías. ¿Ven? O sea, para los discípulos era la era mesiánica. Era el cumplimiento, inclusive cronológicamente daba, porque Yehudá es el hijo cuarto. Y la figura de los sabios anteriores del segundo templo, inclusive del primer templo, se decía que el primer día se estaría sin Torah, el segundo día se estaría sin Torah, o sea, los dos primeros días, que representan los dos primeros 2000 años, se estaría sin Torah, pero al tercer día tendríamos la Torah. La Torah vino al tercer día, o por medio de Moshe fue escrita. Pero que al cuarto día tendríamos Torah y Mashiach. Y Mashiach. Y al cuarto día nace el Adón Yahushua. El que va a ser el Mashiach, el que va a representar, el que va a lograr ser el Mashiach para hacer el camino. Así que al cuarto día tendríamos Torah y Mashiach. ¿Ven? Si ustedes revisan los tiempos y revisan las escrituras, el Tanakh, se van a dar cuenta que es eso. Porque los discípulos no tienen este Nuevo Testamento, ellos nunca estudiaron. O sea, ellos estudiaron en el Tanakh y en el Tanakh está la clave para entender, para comprender estas cosas. Como lo dice Lucas, para que se cumpla lo que está dicho, escrito en los profetas y en Moshe y en los salmos. O sea que Yehoshua realmente lo que buscó, lo que hizo, parte de su ministerio aquí en la tierra es cumplir la palabra del bendito. O sea, para que se cumpla. Anote esa palabra, para que se cumpla. ¿Qué se cumpla? La palabra del Eterno en mí. Bueno, en el caso de Yehoshua. O sea que uno de los propósitos de nuestro maestro, nuestro Adón Yahushua, es cumplir esa palabra. E inclusive, después que fue a hacer la Tevilá por Yohanan, fue al desierto, regresó al desierto, dice que fue a Nazaret, Lucas 4:12. Dice que le fue dado a leer el libro, o sea, Isiyahu 61. Estaban en esa para allá. Y dice la Ruach HaMashiach, y justamente a él le dieron el estudio a la Haftarah. Sabemos que el estudio a la Haftarah en ese tiempo fue dado por medio de los macabeos. Se añadió el estudio a la Haftarah. Y dice que le fue dado el estudio a la Haftarah. Y él leyó donde está escrito: la Ruach HaMashiach está sobre mí, por lo cuanto me ha ungido. Y les dice al final, el verso 20, y esta palabra se cumple. O sea, el propósito de esta palabra fue para que se cumpliera hoy. Subraye eso. Yo digo, ¿qué hizo Yeshua que yo no estoy haciendo? ¿Qué vio Yeshua que yo no estoy viendo? Porque si él vio y dijo, la palabra, yo vengo a cumplir la palabra, vengo a hacer que la palabra se encarne en mí. Yo, por ejemplo, no considero
como algunos consideran y dicen, Yeshua es la palabra viviente. Yo considero que vino a ser, sí, vino a encarnarla. Porque no es un Dios que se hizo hombre. Eso es mitología griega. Es un hombre del linaje de David que tenía las profecías, estaban los tiempos proféticos y dijo, voy a cumplir esa palabra. Voy a hacer que esa palabra se cumpla en mí. Voy a vivir esa palabra, que esa Torah se cumpla. Y es el tiempo de esa palabra. Creo yo que esa es la clave, que él entendió los tiempos proféticos y se dio cuenta que las profecías estaba viviendo allí. Lo que se había anunciado, él podía cumplirlo y fue y lo cumplió. Y por eso llegó a ser el Hamashiach. Antes de él había Mashiach, claro. Hay un Teuda que se había proclamado. Pero murió y se disipó el grupo. Pero él cumplió, mostró las credenciales. Y por eso que años después que él muere, se le acercan, inclusive no mucho, a un gran rabino llamado Gamaliel y le preguntan qué pasa con este grupo, o sea, los nexaritas o los del camino. Y él dice, si ese consejo, o sea, si ese Beidín son judíos, si ese Beidín es del Eterno, no sea que luchemos en contra. Pero si es de los hombres, se desaparecerán. Han pasado 2000 años y ahí seguimos, o ahí siguen. Que ha tenido una metamorfosis, que ha tomado unos cambios, pero siempre hemos estado, siempre han estado, siempre hemos venido retomando las enseñanzas de él. Así le hayan quitado el ropaje, así le hayan cambiado, le hayan metido teología sistemática, le hayan metido teología del reemplazo, así le hayan metido una cantidad de cosas. Sus palabras son incorrompibles, sus palabras son verdad y son amén. Bendito sea su nombre. ¿Restaurará el reino de Elohim en este tiempo? ¿Restaurarás? Y eso fue hace 2000 años. Quiere decir que ahí está el concepto de lo que es la era mesiánica. Con él inició la era mesiánica, sí. Sí, inició la era mesiánica. Pero no fue proclamado. Por eso él viene a cumplir el primer punto, que es el Naví, el profeta. Que él tiene tres unciones. Tres unción. El Mashiach tiene tres unción. O sea, Yahoshua como Mashiach. Y el primero es la Nevilla. ¿Qué es la Nevilla? La unción profética. Y como profeta fue proclamado. Él es el profeta anunciado por Moshe. Pero ¿qué dice Rashi de eso? ¿Qué dice Maimónides de eso? Es un intérprete de la Torá o sabios de la Torá de bendita memoria y los respeto, grandes sabios, pero de la Edad Media hacia acá, que la discusión era con el cristianismo, por favor. Gente que estaba en el primer siglo y antes de él concluían que era un hombre que venía a cumplir esa palabra y no era el pueblo. Israel hace un proyecto, hace un papel. Israel también es el hijo. Llamé a mi hijo de Egipto, lo dice Osea, dando a entender de Israel, pero también está hablando de otra persona. ¿Sí se dan cuenta? Atrás de eso. O sea, de un ser, de un individuo, no de un Dios hecho hombre. Ahora, si seguimos la regla y seguimos la línea, sin cambiar el texto, con el texto y sin buscar un pretexto, sino contextualizando la cosa, entonces entendemos que el primer unción de Yahoshua fue la Nevilla, o sea, como profeta. Y ese es un propósito de ser Mashiach, o el conato. ¿Ven? Lo segundo, que es el otro punto, es que Yahoshua no es de la línea sacerdotal levítica. Yahoshua no viene por esa regla. ¿Por qué? Porque los levitas eran levitas y ese problema de que María era prima hermana de Elizabeth, eso se lo inventó la Iglesia Cristiana Católica. Que algunos evangélicos por falta de estudio dicen eso, es su problema, pero eso no corresponde al testimonio escritural. Porque en el primer siglo no se daban ese tipo de matrimonio por una razón simple. No vamos a tomar las otras. Una, de que los levitas no tenían herencia, no tenían tierra, más los judíos sí. Por lo tanto, si María era levita, que era prima hermana de Eliseba, y José era la tribu de Judá, pues no se podían casar. A no ser que María nunca sea de la tribu de Leví, que es correcto, sino de la tribu de Judá. Ahí lo vemos. Ahora, vemos las líneas genealógicas que está en Mateo y la que está en Lucas, y nos muestra una de ambos lados, y son de Judá.
Ahí están los nombres. Entonces, conclusión, eso es un chisme de la iglesia o del que se lo inventó para no acusar a nadie, ¿cierto? En general, que no corresponde al testimonio escritural. O sea, no resiste una revisión. María, cuando dice que era una parienta en Judea, se refiere paisana, no parienta, que estaban en las montañas de Judea y se encuentra con Elisheba y los dos muchachos se regocijan, Yahoshua y Johaná. No son primos, son paisanos. Dicho eso, aclarado. Continuamos. ¿Restaurarás el reino? Entonces primero inicia con lo que se llama la unción neviá, que es la vestimenta primera, la unción profética. Segundo, viene la unción sacerdotal, la quejuná. Se llama la unción sacerdotal, la quejuná. Y sabemos que él fue ungido como sumo sacerdote, pero no del orden de Levítico o arónico, como dice el libro de Hebreos 7, sino de acuerdo a la orden. Bejabetajá, creo que es la palabra para decir que era la promesa dada a Melquisedec, o sea, al rey y profeta Melquisedec. Así que, y sacerdote, Yahoshua fue declarado Melech Sadik, o sea, el rey justo, y fue declarado ungido con la quejuná, que es la unción sacerdotal, y por eso que está intercediendo a la diestra del Padre. Por eso dice la Escritura, en un templo no hecho por mano de hombre. Aquí ya se trasciende, porque él dijo, mi reino no es de este mundo, y al trascender él está intercediendo por nosotros y por todo el mundo y por el pueblo judío y por todo, porque sigue siendo judío. Baruch Hashem, esa es la quejuná. Pero la quejuná, ese es el problema. Cuando fue ungido para ser sacerdote de acuerdo al hombre de Melquisedec, pues la Escritura nos presenta cuándo fue ungido, con alabastro. Porque una cosa es la Torá cuando fue para Mashiach como profeta, y ahora fue ungido para sumo sacerdote para después de la resurrección, y fue declarado Cohen Hagadol. O sea, nuestro Cohen Hagadol, no de orden de Levítico ni el orden de Arónico, sino de acuerdo al orden de Melquisedec, está ahí, búsquelo. Ahí está. Sino que la figura de este ordenamiento que está escrito en los Salmos y está escrito en Bereshit es una figura basada en los otros principios, y eso es lo que establece. Por lo tanto, ya tenemos dos. Entonces, ¿cuándo será el rey? Por eso. ¿Por qué no se cumplió esa palabra? Entonces, Yeshua es un falso profeta porque no se cumplió. Por favor. Los mismos sabios dicen, no declares eso de esa manera. No hagas la Shon Hará, eso es la Shon Hará. Porque muchos hermanos judíos han hecho teología y se han opuesto a las enseñanzas del maestro, no por el maestro, porque lo reconoce. El problema es que no lo acepta como el Mesías, pero tampoco es un problema, porque algunos lo reconocen como un sabio, como un rabino, como un hombre histórico que vivió. Claro, bendito sea su nombre. El asunto aquí es la mala exposición de los cristianos en general, o sea, de la teología cristiana, no de los hombres, no de las personas. Porque hay que separar el concepto del principio, hay que separar la filosofía y hay que separar la persona. Y obviamente que hay mucha gente muy buena en ese contexto, pero su filosofía religiosa fue opuesta. Montaron un nuevo Dios, montaron una nueva religión. Cuando Yeshua no montó una iglesia, el Pedro aquí edificó. Kefa no fue un papa, Kefa era un rabino del primer siglo, un sabio. No un papa. Yeshua no montó iglesia. Ni como los mesiánicos dicen o los evangélicos dicen, la asociación apostólica de la iglesia. Eso es una mentira. La iglesia sigue siendo la misma. Dice la iglesia 7:38 de Hechos, que estaba en el Sinaí. Habla de la Keilah, que es Israel. No otra cosa. Dicho esto, entonces entendemos que muchos de estos argumentos judíos, y que hay hartos, no contradicen a Yeshua, ni la Escritura, ni a los apóstoles en su primera instancia, y que desafortunadamente hacen mucha mala exégesis, sino a la posición cristiana. Entiendo, o sea, las tesis cristianas, entiendo. De esa manera, ¿quién no pensará? Si me están presentando otro Dios, me están presentando uno que viola la Torá, me están presentando algo opuesto a lo que la Escritura, lo que el Tanaj dice. Claro, entiendo. Entonces, ¿cuándo es ungido? ¿Ves? Quiere decir que aún no ha sido ungido.
Eso es lo que falta para ungir, el rey, el Melech. Entonces tenemos el concepto, tenemos la persona, pero el concepto se abre. No es lineal, se abre. Si tú lees Isaías 11, te das cuenta que hay dos tiempos. La profecía está en cumplimiento de dos tiempos. Porque al final de las 69 semanas se cumple el otro tiempo, que es el establecimiento del reino para establecer el rey, que es la figura de David. ¿Ves? Que es ahí, porque se establece es un reino mesiánico, que inició con su venida y hay un margen de 2000 años. Por eso es que la profecía de las 70 semanas la gente no la ha visto, porque si usted la cuenta, la primera va justamente hasta, dice, la venida del Mesías príncipe y su muerte, y quedan las 69. Así que esta es una semana de milenio. Y por eso al final se establece. ¿Cuándo? Al final, después de que todo suceda y se dé el reinicio. ¿Cuál es el reinicio? Estamos para que la tierra se reinicie. Si me preguntan, la tierra seguirá igual. No hay destrucción del planeta. ¿Que habrán cambios? Sí, político, social, geopolítica, va a haber unos cambios. Pero la tierra permanecerá, Israel permanecerá, así lo ataquen 100.000 países, ahí estará Israel porque el Eterno pelea por Israel. Que Israel está siendo castigada por el Señor, entonces, entonces no tiene sentido. Entonces, ¿por qué no castiga al mundo entero si hacen lo mismo? Entonces, pero por ellos son más responsables. ¿Y tú no? O sea, ¿con qué moral? ¿Con qué medida mides esto? ¿Cuál es el rasero que estás midiendo? Si sabemos que el pecado está en todo, entonces que juzgamos a uno por otro, si siguen siendo el mismo pueblo. Sí, tienen responsabilidad, claro que sí. Pero déjame decirte que cuando la escritura habla del remanente se refiere a Israel. Ahí es que le dice al profeta Eliao, porque 7.000 no han doblado rodillas. Y si tú te das cuenta, ahí hay un pueblo que no ha doblado rodillas, que sigue allí, como sea, como entiende. Ahí está. Y que dentro de las naciones hay justos también, que no doblamos rodillas, que no doblan rodillas, que estamos pendientes allí. Posiblemente seamos parte de ese remanente. Pero que sea una iglesia, una organización, que se diga ser el remanente, eso es una gran mentira. Pablo dice en el libro de Gálatas, el Israel de Dios. Creo que está dando a entender de que hay una composición, porque él dice que los gentiles también fuimos parte de la familia, que fuimos injertados, que somos parte de Israel. No de una Israel espiritual, porque eso es una mentira, del Israel. Entonces, para Pablo es los redimidos de entre el pueblo de Israel y el mundo gentil para formar uno solo. Dice que hizo la paz, o sea, el shalom, y nos trajo ese shalom. Bendito sea su nombre. Entendiendo esto o comprendiendo esto, nos lleva a la tercera parte. A la tercera parte. ¿Y cuál es la tercera parte? Que cuando se establezca el gobierno mesiánico, será ungido el rey. Posiblemente en la resurrección para acá, que va a cumplir la Kejuná, o sea, el sacerdocio de Yeshua como sacerdote, no de este mundo, porque no es del orden de Levítico, sino el orden de Melquisedec, y luego va a ser ungido como rey, como Melech. Eso es lo que falta. Y lo más seguro, que lo que nosotros reconocemos en Él y lo que se está restaurando en Él, que falta mucho por restaurar, es lo que sea que nuestros hermanos judíos lo reconozcan como el Mesías. Ahora, aquí el problema no es las escrituras, sino las teologías. La gente hace conjeturas teológicas y muchas mentiras teológicas. Y eso es lo que se está cayendo. Porque cuando uno revisa con detalle estos temas desde a la luz del judaísmo y a la luz de las escrituras, el problema está que tenemos que mirar el judaísmo del primero y el segundo templo para entender los evangelios. Si tú vas a mirar los evangelios con el judaísmo de la Edad Media o el posmoderno, te aseguro que no. Lo más que se acerca es el judaísmo antiguo del primer templo y del segundo templo, y los estudiosos de la Cábala comprenderemos o comprenderán este tema de nuestro Adón Yahoshua. Lo más seguro que nada de lo que tú has creído que es. Nada de lo que tú te imaginas que es. Porque crees y para ti es una realidad la interpretación teológica que se hizo de unas personas que no vieron la globalización, sino lo que entendieron. Pero si tú miras hombres dentro del judaísmo, sabios de mucho tiempo atrás,
que hicieron precisiones, que hicieron profecía, que anunciaron de acuerdo a la profecía bíblica. No se lo inventaron, interpretaron la profecía bíblica y le dieron al clavo. Anunciaron cosas. Por ejemplo, hay uno más o menos 120 años atrás que vivía en Israel. Él habló del restablecimiento de Israel antes de la Primera Guerra Mundial. Y él dice que cuando viene en guerra viene la purificación de Dios. Es interesante. El mismo Bar Sulam que se está exponiendo, Bar es hijo, Sulam de la escalera, o sea, hablando del nivel de este hombre, él habló para que se abriría el tema de la sabiduría de la Kabbalah para entender estos tiempos. Pero no quiero meternos allá, quiero que ustedes tengan claro acá. Son los tres ungimientos para el rey Mesías. Neviya, el ungimiento para el profeta, que es lo que vino él. Jajuná, el ungimiento o declarar Mashiach, que se ungía como Cohen, como sacerdote, y la regencia, el ungido como rey. No ha sido, será. Y ese que se va a ungir como rey es el que ellos lo van a reconocer como su Mesías. Porque sí se le está quitando el ropaje cristiano, se le está quitando el ropaje mundano, se le está quitando todo eso. Porque lo mismo que pasó con Joseph, cuando fue vendido por sus hermanos y llegó a Egipto, y luego Faraón le puso un nombre, Sanat Panea. Cuando sus hermanos bajaron, hablaban y conocieron, fue a Sanat Panea. Pero el Señor de la mosca, el Señor que da pan. Pero cuando él se le descubre, saca a los egipcios y le dice, yo soy tu hermano que ustedes vendieron y el Eterno me mandó acá, lo que ustedes me hicieron mal, eso fue un bien. Muchos hermanos judíos creen que están atacando. El Nuevo Texto dice que creyendo alabar a Dios están haciendo lo contrario. No es en general, porque hoy a Yahushua se le está revelando a más de uno. Y más de uno está entendiendo, sin religiosidad, sin paganismo, sin ese fanatismo. ¿Ven? Están entendiendo. Y esto lo está llevando mucho más. Hay muchos judíos cristianos, muchos. Los llaman herejes, pero no es tan la cosa así, porque están entendiendo muchas cosas que está pasando aquí, que está sucediendo aquí. Pero llegará el momento que eso se descubra, cuando Él se quite el ropaje egipcio, le quitemos el ropaje cristiano, gentil que tiene nuestro Adón Yahushua, y entonces se dará cuenta que no es Jesús. Porque nuestros hermanos, por tratar de ofenderlo, también nos dicen, el Jesús cristiano ese, el Dios de los cristianos. Hay unos que son más respetuosos y dicen, no me meto con eso, yo respeto eso. Pero déjame decirte que ese es el nombre gentil que se le dio, así como lo tenía Joseph, Sanat Panea. Pero para nosotros no es Jesús, es Yahushua y es histórico, no el mito que la iglesia creó para dogmatizar y matar. Y es entendible. La iglesia cristiana y los cristianos en general, en los tiempos, los que han matado más judíos, han ultrajado y porque han aprovechado la envidia y han aprovechado el odio y el rencor, y lo que ha llevado. Y todas esas mentiras es las que están haciendo efecto hoy. Hacen efecto. Así que nosotros tenemos que aportar, uno, con nuestra plegaria; dos, con nuestra súplica; tres, estamos quitándole el ropaje gentil a nuestro don Yahushua y mostrarlo como Él es. Es nuestro deber como hijos, como hermanos menores, como esos estudiosos, demostrar que Yahushua es el Mesías, el prometido en la Tanaj. Si Pablo, si Pedro, si los discípulos lo vieron, lo entendieron, que después se cambió la cosa, pero estamos volviendo a ello. No estamos judaizando a nadie, no estamos volviendo judío a nadie, estamos volviendo a nuestras raíces, estamos volviendo a nuestro origen, estamos volviendo a la casa del Padre para mostrar, no al judaísmo, a mostrar quién es el Mashiach de Israel. Shalom. 3. Ungido como profeta, ungido como sacerdote y ungido como rey. Como rey no ha sido ungido, va a ser ungido. Bendiciones. Suscríbete al canal, toca la campanita, permite que esta enseñanza le llegue y replícala. Dale like, que llegue a mucha gente más que está confundida, que necesita paz, que necesita tranquilidad, que necesita salir de la religión. Como dice el profeta, salir en medio, pueblo mío. ¿Por qué no hago lo otro? Porque creo que aquí soy necesario, porque conozco de los dos, porque sé que es el judaísmo y sé que es el cristianismo, y la idea es ser el centro.
mostrar, sin odio, sin rencor, sin fanatismo, sin soberbia, sin altivez, sino ser un canal de bendición. Bendiciones. Que el Eterno lo bendiga. Somos Bellaba, somos una comunidad hebrea en la cual estamos restaurando las raíces. Bendiciones.